honra desde ahora y por siempre en Cristo Jesús. Digan amén. Vamos a abrir la Biblia en una porción que es bastante conocida realmente, me imagino, por el pueblo de Dios. En el capítulo número vamos a leer del libro de Josué, vamos a leer libro de Josué. El capítulo número 6 del libro de Josué vamos a leer. El versículo, capítulo número 6 del capítulo número 6 del libro de Josué. Y vamos a leer un versículo solamente. El versículo que vamos a leer es el verso 20. Y dice la escritura: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse. Para los que nunca habían oído este versículo, lo vamos a volver a leer. Se los voy a leer si quieren. Y dice la escritura, verso 20: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Amén. Hemos leído este versículo 20 del capítulo número 6 de este libro de Josué, que nos habla principalmente, si ustedes se dieron cuenta, con respecto a una victoria, a un triunfo que se obtiene. El verso 20 dice, no solamente el muro se derrumbó, sino dice, subieron derecho y tomaron la ciudad. Y la tomaron, dice. Es decir, que se habla de no solamente de una destrucción y un derrumbamiento de los muros de Jericó, sino que también se habla sobre el hecho de que la poseyeron, la tomaron. Indiscutiblemente es un versículo que habla de la victoria que el pueblo de Israel estaba gozando en ese momento, una victoria extraordinaria a una de las primeras ciudades que Dios les había dicho que habrían de poseer. Y es más, la primera ciudad que ellos poseyeron es esta, cuando Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, y luego ahora la primera ciudad que toman es Jericó. Aquí hay algunos detalles interesantes que a nosotros nos pueden servir, puesto que es la palabra de Dios. Y yo diría, para obtener a sí mismo nosotros la victoria. Y eso es lo que vamos a tratar de considerar esta noche. ¿Cómo podemos nosotros obtener la victoria? Amén. Es muy probable que este concepto de victoria sea un poco, voy a decir una palabra, no sé si pero es una palabra que expresa, pero como difusa o difuso. Es decir, el concepto de victoria para nosotros es un poco como, no es tan claro que sería algo difuso, algo como que se mete dentro de la neblina y no se puede como percibir la cabalidad. Y quizás uno de los problemas más grandes en relación al hecho de que la victoria o el concepto de victoria para nosotros no sea tan claro
está relacionado con la escala de valores que nosotros tenemos. Puede ser que un excelente comerciante diga, soy un victorioso, y es un hijo del diablo completo. Puede ser que un doctor diga, yo pues soy victorioso porque soy médico y me hacen cola los pacientes y yo los opero de lo que sea y todos se sanan y todos se curan. Y es un hijo del diablo completamente. Es decir, puede ser que haya áreas en las cuales uno tenga victoria, pero la victoria en sí no es tener solvencia en algunos aspectos de la vida y otros tenerlos de cabeza. Entonces, cuando se habla de victoria, no se habla en la Biblia, no se habla de un aspecto de la vida, sino que se habla globalmente de la victoria que Dios, que Cristo puede otorgar a la vida. De tal manera que quizás ustedes han oído el versículo muy famoso del capítulo 8 del Evangelio, cuando dice, conoceréis la verdad, y como dice, los que lo recuerdan, como dice, y la verdad os hará libres. Entonces la gente, hasta los políticos lo usan. Es decir, lo usan los políticos para hablar sobre libertad. Y en realidad no tiene nada que ver con izquierda, derecha, republicano, democrático. No tiene nada que ver. Sino que al contrario, lo que la Biblia habla es de una libertad integral. Como de una victoria integral. Y no de un aspecto de victoria. Les puedo hacer una pregunta a ustedes. Antes de proseguir, ¿ustedes tienen victoria? ¿Son libres? Ah, no van a contestar, pues. Les estoy preguntando si tienen victoria o no tienen. ¿Integral o a media? ¿Son libres? ¿Integralmente o parte? Si son mentirosos, no son libres. Si tienen alguna deficiencia, no son libres. Si tienen construido una gigantesca bendición, pero tienen miles de errores y fracasos, no son vencedores integralmente. Cuando el Señor aparece en escena para la vida humana, pretende el Señor que la vida del hombre sea integralmente una victoria, no una parte de ella. Como por ejemplo, ya lo he dicho en otra oportunidad, pero uno viene a la iglesia y canta muy bien y hasta traba los ojos y hace todo lo que quiera, pero vive mal en la casa. En su trabajo es el más aragán que hay y es el más mediocre que hay. Entonces parece que esa es una persona victoriosa, un religioso victorioso, pero no es nada, porque no tiene la victoria integral. Entonces, pero solo no estoy hablando de ustedes, solo estoy hablando del concepto. Que el concepto puede variar y que el concepto es difuso. Porque uno puede enfocar la visión en algún aspecto de la vida y pensar que es vencedor, cuando en realidad no es vencedor, porque está muy difusa la imagen y él solo se enfoca en aspectos positivos, pero no se enfoca en aspectos en donde pudiera tener derrota o victoria o mediocridad. Aleluya. Lamentablemente la vida cristiana se ha desarrollado en ese aspecto, en donde consideramos tener un templo lujoso, tener victoria. ¿Saben lo que pasó con la Catedral de Cristal o no saben? ¿Saben qué es la Catedral de Cristal? ¿Saben o no saben? En Anaheim. Se construyó la Catedral de Cristal en los días de Robert Schuller. ¿Saben qué es ahora? ¿No saben? No. Where you live? ¿Dónde viven? Y yo que vivo en el monte, sé. Y ustedes que viven aquí no saben. Es penosa, ¿no? ¿Saben qué es hoy? Es una iglesia católica. Quebró la iglesia evangélica y la tuvieron que vender. Y ahora es iglesia católica. Pero cualquiera que veía la Catedral de Cristal y el teclado que tenía, decía uno, estos son
son como decían de Pablo, son dioses bajados del cielo. Organizaciones extraordinarias. Oh, si humanamente se ve a un galeno, a un doctor, a un abogado triunfante en ciertas áreas de la vida, uno ve la victoria, pero lo integral no lo puede ver. Y pareciera que igualmente, no solamente la iglesia ha sufrido ese engaño, diría, de fijar la mirada en ciertos aspectos, pero que en realidad en el fondo no tienen una vida integralmente victoriosa. Es aquí donde cuando después del concepto de victoria, entonces nosotros tenemos que entender que la victoria que Dios desea y Dios proporciona a la vida es una victoria absoluta e integral. Entonces de eso es lo que leemos en el verso 20 cuando dice los muros se cayeron. Y cuando dice subió cada uno derecho delante de sí y poseyeron la ciudad. Es decir, que fue una victoria completa, fue una victoria absoluta. Muros rodeaban Jericó. Y habla la historia, que saben, no sé si ustedes, no sé si lo saben, pero que carros caminaban sobre los muros de Jericó. ¿Se imaginan ustedes? Carros jineteados, conducidos, rodeaban la ciudad de Jericó, algo extraordinariamente poderoso y fuerte. Y sin embargo, cuando Dios actuó, cayeron los muros de Jericó. Digan gloria a Dios si quieran, pues. Aunque no entiendan nada, digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el asunto es que era tan poderosa la ciudad de Jericó. Sin embargo, la victoria fue tal que desmoronó los muros, aquellos que parecían poderosos. Y lo que parecía, hermanos, incapaces o se juzgaban incapaces los mismos hebreos de poseer, lo logran poseer. Lo que parecía imposible. Entonces esa es la verdadera victoria. Cuando las cosas de carácter, los asuntos de pecado, los asuntos familiares, los asuntos de testimonio, los asuntos de vida integral son derrotados y tomados y poseídos, es cuando hay una verdadera victoria. Cualquiera puede, como dijo, lucir de que él tiene alguna carrera, el otro que ya tiene 3 carros, que tiene 2 casas, que no sé qué, y se considera un vencedor. Pero, en esencia, no ha llegado todavía a los niveles de la plenitud de la victoria. Hasta que no atraviese el proceso que Dios señala para la obtención de la victoria. Gloria a Dios. Bendito Dios. Señor. Yo espero que estos jóvenes que toman fotos no solo tomen buenas fotos, sino que sean cristianos de verdad, pues. Pues sí, que son sospechosos. Para mí son sospechosos. Parecen paparazzi. Sí. Igual los que tocan los instrumentos. No aquí, sino en Marte y en Júpiter. Son sospechosos. Y los que asisten a las iglesias también. Sospechosos. Que pareciera que son vencedores, pero quién sabe. Gloria a Dios. Bueno, quien ha de saber es usted mismo. Y quien ha de saber es su mujer y sus hijos y sus vecinos. El pastor no lo sabe porque ahora la iglesia ya no habla con el pastor. Nosotros pastores ya no somos solo predicadores, expositores de alguna idea. Porque la gente ahora ya no consulta con quién se va a casar, con quién se va a ir, con dónde va a trabajar. Aparecen de pronto en un lugar no consultaron nada, de nada. Entonces uno realmente no sabe, ni siquiera como pastor, si verdaderamente son libres o todavía tienen cadenas.
Sin embargo, esta porción de la Biblia nos habla de una victoria categórica, completa, en donde los muros se derrumbaron y cada uno de ellos subió derecho hasta que poseyeron la ciudad infranqueable aparentemente, pero una ciudad que aunque parecía, hermano, infranqueable, es decir, imposible de tomar, fue tomada, fue destruida y cayó bajo maldición que nunca jamás nadie edificara Jericó. Amén. Ahora el asunto es cómo lo lograron. Porque eso es interesante para nosotros. ¿Cómo logramos o cómo lograr una victoria integral, una victoria plena? Y aquí es donde vamos a analizar muy brevemente, y todo lo que les voy a decir básicamente está en el capítulo anterior, o sea, en el capítulo número 5 y parte del capítulo número 6. No lo tienen que leer ahora. En la casa se lee la Biblia. Ahora encontramos nosotros entonces que en el capítulo 5, ese capítulo inicia diciendo que Dios le habló a Josué. En el versículo 2 le dijo: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Pero quiero decirles que a estas alturas de la historia no habían, definitivamente no habían, el pueblo de Israel no había, hermanos, obtenido o alcanzado la victoria. El pueblo de Israel era un pueblo que ahora iba a iniciar o a empezar al disfrute de la victoria. Entonces lo primero es que Dios vuelve a hablar a Josué y le dice: vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Ahora, ¿qué significaba esto? ¿Qué significaba el hecho de que circuncidara a los hijos de Israel? ¿Qué significaba? Si no recuerdan, se lo voy a decir. En el libro de Génesis, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que él sería su pueblo, él sería su Dios, él sería su pueblo y que lo habría de bendecir absolutamente. Sin embargo, debía de tener una señal de que pertenecía a Dios y que está en alianza con Dios, que pertenecía a Dios y estaba en alianza con Dios. Y aquella señal era la señal de la circuncisión. Todo varón nacido en tu casa y aún los siervos deben de circuncidarse, porque será una seña de que están en alianza con Dios. Entonces aquí es donde empieza, yo diría, uno de las figuras y de los requisitos que pudiera uno señalar como requisito fundamental para la obtención de una victoria, y es reconciliarse con Dios. Es entrar en una alianza con Dios. Ese sería el primer paso para la obtención de la victoria plena. Ahora, vean ustedes el sistema donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos en medio, como dice el libro de Apocalipsis, moras donde Satanás tiene su trono. Nosotros vivimos en medio de un mundo ateo, malvado, tergiversado, un mundo egocéntrico, un mundo que, hermanos, según la Escritura, será quemado y no le dejará ni raíz ni rama. Pero es aquí donde entonces la victoria se inicia en la revelación de Dios hacia la vida de Abraham, en el caso particular de Abraham, y se revela igualmente a través de toda la Escritura que el inicio de una verdadera victoria de liberación completa está basado en el nivel o en el establecimiento de una relación con Dios. Mientras no haya una relación con Dios o se establezca una relación con Dios, no hay manera de ser vencedor. Uno puede haber estudiado todo lo que quiera y no será libre. Uno puede tener todo el dinero de la tierra y no será libre. ¿Recuerdan ustedes las palabras del Eclesiastés? Los que han leído la Biblia alguna vez. Salió el verso, ¿no?
¿Recuerdan las palabras de Eclesiastés? Los que han leído la Biblia alguna vez. Gloria a Dios. Dice Salomón, no, sí, vanidad de vanidades, dice, pero Salomón dice, me di a inquirir y no negué nada a mi carne que mi carne quisiera. Pero después de que le dio de hartar la carne, entonces termina el discurso, dice, el final del discurso oído es este: la carne nada aprovecha. Lo estoy parafraseando. Y dice, y finaliza diciendo, el todo del hombre es Dios. El fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre y no hay más. Es decir, que si hay un paso ¿hacia dónde? Hacia Dios, hacia la reconciliación con Dios, hacia la amistad con Dios, es cuando uno puede esperar que haya resultados victoriosos. Hay gente que está como aquel ladrón de la cruz, en la misma condenación, y ni aún ahí temen a Dios. Así le dijo el otro ladrón al otro ladrón: nosotros estamos en la misma condenación, y ni aún así temía al Señor, ni aún así. Es decir, que no han oído, no han entendido que el primer paso para una victoria y una estabilidad es reconciliarse con Dios. Dice el apóstol Pablo, lo han leído en el capítulo 5 de los segundos de Corintios. Nosotros, dice, como mensajeros del Señor, les decimos: reconciliados con Dios. Es decir, que ese es el primer elemento básico para una vida victoriosa. Si usted ha soñado, yo no sé si usted ya es cristiano o medio cristiano o fachada solamente, o es creyente o no es creyente, o es un impío de Dios, algo así declarado. Y yo no lo sé, pero lo que sé es que si no tiene victoria, entonces el primer paso es reconciliarse con Dios. A eso fue llamado Abraham. Abraham lo llamaron. Y él dijo: mire qué bonito me llamó Dios, y se fue. Y de verdad se fue. Pero le faltaba el sello de la reconciliación, que era el pacto de la circuncisión. Y entonces ahí, cuando ejecuta el pacto o la señal de la circuncisión, queda sellada la alianza entre Dios y Abraham. De ahí en adelante Abraham empieza a ver la fidelidad de Dios, que le había dicho: te bendeciré donde vayas, haré de ti una nación grande y poderosa, te bendeciré y serás bendición a las familias, a todas las familias de la tierra. Los que te bendigan los voy a bendecir, los que te maldigan los voy a maldecir. ¿Por qué? Porque ahora ya estaba del lado del vencedor. Usted está del lado del vencedor. Aleluya. Más le vale que esté del lado del vencedor, si no se lo va a llevar el diablo, con todo y zapatos y corbata. Así que no hay manera de escapar. No hay manera de escapar si no hay una reconciliación con Dios. Pero si se establece y se sella, no mediante la circuncisión el día de hoy, sino mediante la sangre de Cristo y mediante la entrega al Hijo de Dios, entonces se sella la libertad y la victoria sobre la vida del hombre que se ha acercado a Dios para creerle a Él y recibir los beneficios de su gracia. Cuando uno lee ahora el capítulo 5 de Josué, habían pasado ya algunos años desde que Dios le habló a Abraham y habían hecho esa alianza. Entonces el pueblo que nació de la familia de Abraham, que fue Isaac, Jacob, que Jacob es Israel, y las 12 tribus de Israel, que son los patriarcas, o sea, los hijos de Israel,
se multiplicaron de una manera extraordinaria, que a estas alturas del libro de Josué eran más de 2 millones de personas. Y habían bajado solo 70 personas a Egipto. Y en Egipto se multiplicaron de una manera extraordinaria. Sin embargo, ese pueblo que había salido de Egipto, inicialmente, fundamentalmente, tenía las mismas raíces, o debiera de tener las mismas raíces que tenía Abraham, que era amigo de Dios, fue llamado amigo de Dios, que estaba reconciliado con Dios. Isaac debía de tener las mismas raíces, Josué o Jacob debía tener las mismas raíces, y por consiguiente verían la victoria que Dios tenía para los llamados, o para los escogidos, o para el mismo Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, cuando ya se multiplicó el pueblo, pasa algo raro, totalmente raro. Cuando ya el pueblo se multiplicó y salieron de Egipto en busca de la libertad completa, porque en Egipto eran esclavos, y van ahora a buscar la libertad o establecerse en la victoria y la libertad, encontramos nosotros que es aquí donde Dios le vuelve a hablar. Antes de que posean la tierra, le vuelve a hablar a Josué, o le habla a Josué, y lo que le dice es, ¿qué es lo que le dijo? Vuelve, verso 2 del capítulo 5, vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. ¿Por qué le dice que vuelva a circuncidar a los hijos de Israel? ¿Por qué le vuelve a decir que debían de tener el sello de la alianza? ¿Por qué le dice que debían de tener la relación viva con Dios? Porque es la garantía de la victoria. Y ellos, oigan esto, lo habían dejado de hacer hacía 40 años. No circuncidaban a ninguno nacido de los hijos de Israel. Yo cuando leía eso pensaba, ¿cuánto muchachito crecido en la iglesia no está alianzado con Dios, sino solo van en medio del pueblo de Dios y son como que fueran el pueblo de Dios, pero no son nada? O sea, como que nuestros hijos, a saber si conocerán al Señor, hermano. Si nosotros somos sospechosos, ¿qué serán nuestros hijos? No están circuncidados todavía, no están alianzados con Dios, no les hemos hecho el énfasis. Los padres no les hemos hecho el énfasis que son en la reconciliación con Dios, hablando de victoria permanente. ¡Aleluya! Y les damos tal grado de tolerancia a sus actos, que lo que evidencian más tarde es que son hijos del diablo y no son hijos de Dios, ni están alianzados con Dios, ni tienen victoria. Dicen que los hijos de los pastores tienen mala fama. No sé qué dirán los que están atrás de mí, no quiero volverlos a ver. ¡Gloria a Dios! Ya lo leí. Pero dicen que los hijos de los pastores son el diablo. ¿Y saben por qué? Porque nosotros mismos estamos tan ocupados en la iglesia que los hijos nunca les inducimos y les hablamos sobre el valor de la verdadera reconciliación. Es más, ni siquiera creyentes ya no se quebrantan. Nunca los hemos visto llorar, nunca los hemos visto temblar, nunca, porque fueron educados dentro de un marco igual a estos, 40 años caminando en el evangelio y no son circuncidados. Aleluya. ¿Hace cuánto que usted viene a la iglesia? ¿Cuántos años tiene? Por ser cristiano. Según usted, pues. ¡Gloria! Esos tenían 40 años. Y no tenían el reconocimiento del valor de la alianza con Dios. Y querían la victoria. Por eso cuando uno pregunta, ¿cuántos tienen victoria? Amén. Yo no les creo nada. Y cuando dan un grito de guerra, oh, yo no les creo nada. Y de júbilo, tampoco.
Que muestren primero si están reconciliados con Dios, y si no, no hay victoria. Eso sería lo esencial. Pero como Dios conoce los corazones, digan amén pues. Digan amén. No, digan amén. Dios conoce los corazones. Entonces, como Dios conocía los corazones, le dijo, miren, si ustedes quieren la victoria, tienen que volver a circuncidar a los hijos de Israel. Porque en estos 40 años jamás se alianzaron. Y los nacidos en el desierto ahora son viejos y no conocen a Dios. Por eso, si alguna vez se acuerdan de algunas porciones de la Biblia, pero dice, el tabernáculo que llevabais en el desierto, dice, no era a Dios Moloch, dice. Es decir, que eran hebreos de raíz. Tenían las tradiciones de Israel. Tenían el arca del pacto que la llevaban sobre los hombros. Y no eran nada. Qué terrible, ¿no? Haber profesado todo el tiempo. Si hasta con la corbata se duerme uno, yo a veces estoy tan cansado que con la corbata me duermo ahorcando. Pero de nada me sirve. ¡Aleluya! Porque la fachada de nada me sirve si no hay qué? Alianza. Entonces la victoria supuesta y estabilidad de victoria que nosotros anhelamos y que los hombres anhelan está escondida en el nivel de relación y de alianza con Dios. ¡Aleluya! Y por eso el Señor le dijo a José, mire, ustedes quieren ahora cruzar el Jordán, van a pasar el Jordán y luego quieren la victoria. Entonces tiene que haber un nivel de reconciliación más profunda con Dios. ¡Aleluya! Quizás les voy a hacer el llamado a ustedes, hermanos. ¿Se acuerdan del hermano del hijo pródigo? Vivía en la misma casa del padre y sin embargo él no conocía al padre. Cuando el padre recibió al hijo pródigo, le dijo, padre, ¿cómo eres de malo conmigo? Tenía resentimientos hacia el padre. Y ahí vivía todos los días de culto, ahí estaba sentado, igual que algunos. Y no conocía al padre. Lo juzgaba injusto. Lo juzgaba injusto. Lo juzgaba injusto. Para mí los dos, no debía decirse el hijo pródigo, debía decirse los dos hijos perdidos. Uno que aparentaba yendo a la iglesia y el otro que de verdad se declaró gay. Se salió del closet. ¿Por qué no se sale del closet de una vez? Si son sinvergüenzas, de una vez acéptenlo. Es que si uno no reconoce, mire, yo tengo un gran dolor aquí toda la vida, se va a morir rápido. Pero si el día que usted dice, mire, yo no aguanto, doctor, y que no, mire, yo siento una gran bola aquí, no puedo, cuando como siento más. Entonces, no, usted lo que necesita es que lo vamos a abrir y lo vamos a sacar ese gran tumor que anda ahí. Pero si él no reconoce lo que es, nunca tendrá salud. Ahora, cuando nosotros leemos aquí que Dios le volvió a decir a Josué, vuelve a circuncidar a los hijos de Israel, era porque tenían 40 años de edad prácticamente y más, de andar ahí haciéndose como hebreos y no se habían alianzado. Entonces aquí es donde le dice, vuelve a circuncidarlos, hazte cuchillos afilados y vuélvelos a circuncidar. No sé en qué impresión tendrían estos jóvenes y jóvenes adultos, un joven adulto joven, no sé qué impresión tendrían, porque es posible que ellos se juzgaran vencedores.
Pero el Señor los estaba mandando al kinder. Los estaba mandando a un inicio. Los estaba mandando a reiniciarse. Y miren, hermanos, hablando sinceramente, aquí hay siervos de Dios. La iglesia de hoy necesita reiniciarse, hermanos. Si no, vamos a llevar una sorpresa tan horrible el día de la eternidad. Porque la iglesia hoy se ha hecho comercial, se ha hecho mundana, se ha hecho idólatra, se ha hecho de todo. Entonces la iglesia de verdad necesita un reiniciarse. Y la reiniciación para obtención de la victoria está basado primero en la reconciliación para aquellos que nunca la han conocido, y en segundo lugar para aquellos que se profesan o profesan ser hijos de creyente. Allá donde yo medio vivo, en Centroamérica, hay un fenómeno extraño. ¿Saben cuál es el fenómeno? Que todos los mareros son hijos de hermanos. Todos los de pandilla son hijos de hermanos. Santo. Hay que volverlos a circuncidar a los padres, a los hijos. Santo. Aleluya. Es decir, que vivimos una situación tan terrible que hemos dejado el valor de la reconciliación con Dios. Y fíjense, hermanos, aquí no, pero en cantidad de escenarios cristianos se apagan un poco las luces, se usa la música, se usa humo, se usa una serie de elementos como para parecer cristianos y parecer que la gloria de Dios está ahí. Pero el elemento nacer de nuevo o reconciliación no se toca. Y si el elemento nacer de nuevo o ser necesario nacer otra vez, el elemento confesar nuestras iniquidades, dejar el pecado, ¡Aleluya! eso no se toca. Entonces, aunque se haga todo el escenario, aparentemente un escenario donde Dios ha de manifestarse y dar la victoria a los que se congregan ahí, no habrá hasta que no se crucen por el dolor del arrepentimiento. Porque la reconciliación con Dios lleva dolor. Ustedes saben, hasta cuchillos afilados, que anestesia ni que nada. Primero, segundo, tirados en el suelo 3 días. Santo. Ay, ay, ¿Pero ay. qué es eso? ¿Qué es eso? Es el dolor del arrepentimiento. El dolor al pecado que nos ha tenido atados y que ha matado nuestra vida. El dolor. Si hoy cuando se hace el llamado quieren venir a aceptar a Cristo, adelante con el chicle en la boca. No saben ni qué están haciendo. Solo pasa porque pasó la que estaba al lado de él o la novia. Santo. Alma te alaba. En lugar de tener y el proceso de una reconciliación genuina. Aleluya. Y es aquí donde Israel estaba armando y cuajando la victoria que sería posterior a ello. Solo quiero que piensen un momento. ¿Qué tal que Josué no circuncidara o no hubiera circuncidado a los hijos de Israel? ¿Saben qué dice este versículo? Después de que Josué hizo los cuchillos afilados y los circuncidó a todos. El verso 9, ¿saben cómo dice? Óiganlo, pues dice, si ustedes son rápidos para leer, pues léanlo. Dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros la vergüenza del Egipto. Porque el pecado es vergonzoso. El pecado es lo peor que hay. Así es. Eso mata, destruye, es una vergüenza.
Mientras no lo han descubierto a uno, uno es el fulano de tal, el señor fulano tal, la señora fulano de tal. Mi hijita es una íntegra, mi hijito es un íntegro, mientras no los han descubierto. Así es. ¡Aleluya! El día que los descubren, esposados, humillados, con la cabeza agachada, porque se les descubrió que eran ladrones, que eran sinvergüenzas, que eran falsos. ¡Santo! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Hoy he quitado el oprobio o la vergüenza de Egipto de vosotros. Una vez arreglado ese problema, entonces Israel estaba listo ya para la obtención de la victoria. Por eso es que ustedes recuerdan aquel caso de cuando el Señor estaba, la Biblia dice que estaba en casa, y abrieron el techo y bajaron al paralítico. Y entonces Jesús, cuando ya lo pusieron enfrente, le dijo al muchacho o al hombre: tus pecados te son perdonados. Todos esperaban que le dijera: levántate, vete. No, fue al punto medular, a lo que traería una victoria. Aunque él fuera paralítico toda su vida, no importaba, porque ya sus pecados habían sido perdonados. No importa. No importa si iba a pasar, si tenía 20 años, otros 20, otros 40 años en una camilla, no importaba. Pero la eternidad la disfrutaría en una gloria incomparable, porque la raíz del problema había sido erradicada. Gloria a Dios. Yes, amén. Miren, aquí en Confianza, aquí no vino CNN ni nada de eso. ¿Ustedes cómo andan, hermanos? Gloria a Dios. Eso, aquí atrás también son sospechosos, ¿no? Aleluya. Sí. ¡Qué bueno! Aquí mismo en América, acá hace un par de años de situaciones terribles. ¿Y ustedes cómo andarán así, hablando ya sin corbata y sin nada, ya así normales, como gente que... ¿Cómo son ustedes? ¿Son peligrosos? ¿Son regenerados? Peleoneros, gallos de pelea. Aleluya. La navaja la tienen ahí escondida. Gloria a Dios. ¡No será! Bueno, yo no traje cuchillo afilado hoy. Pero no será que necesitamos, como dice la escritura, el libro de Joel dice: ya no se circunciden. Circuncídense el corazón. Porque nosotros, le voy a decir, nosotros todos somos tan sinvergüenzas, los seres humanos, todos, que nosotros nos circuncidamos hoy y seguimos igual. ¡Alaba! Si dijera quítense un dedo, nos quitamos el dedo. Arránquenle el brazo a todos los que quieren ser cristianos, nos dejamos arrancar el brazo. Pero el corazón no estaríamos dispuestos a circuncidarlo. ¡Nombre, gloria! Es aquel momento cuando nosotros de verdad que anhelamos ver los muros caídos. Fíjense que hay iglesias tan ridículas el día de hoy. Son ridículas. Que se levantan así como a bailar todos los hermanos, a danzar, ¿verdad? Que quiera danzar, que danza. A mí no me importa eso. El Salmo dice: alabad a Jehová con danza. Está bueno, lo hagan. Y hacen un trencito, van en el trencito todo. Y dice: demos tantas vueltas y se van a caer los muros. ¿Qué va a hacer? Los muros no se caen así. Levanten las manos. El que no pase que el frente no, los muros no se le caen. ¡Mentira! El muro se va a caer cuando haya habido reconciliación con Dios. Y hayan sido circuncidados nuestros corazones.
unas ridiculeces en las iglesias. El que no levanta las manos es porque está caído. El que no la hace tal cosa. El que no canta de pie, ya no aguanta uno estar parado y todavía lo quieren tener otro. Si se sienta va a perder la bendición. ¿Que ¿Cómo va a hacer eso? Si el asunto es el corazón. Ahí está. Joder dice, circuncídense el corazón, ya no la carne. Bien. Le voy a decir algo que le dijeron a Israel, no a usted, yo no se lo digo a usted. Pero el Señor, el Señor habla en su palabra y le dice a Israel, ustedes son tan peligrosos que ya no les creo aunque se circuncidaran. Tiene que haber de corazón las cosas. Amén. Así es, gloria a Dios. Sin embargo, en este caso, la circuncisión fue el elemento que sellaba la relación con Dios. Para nosotros es igual. Para nosotros el confesar, el sacar lo que es dañino, lo que es pecaminoso de nuestra alma, traerá la alianza con Dios. Y al traer nosotros la alianza con Dios mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz y lavar nuestros pecados en la sangre del Cordero, traerá una victoria absoluta a la vida. Amén. Es posible que alguno de ustedes podría pensar, no, pero yo soy cristiano hace rato, sí, igual que estos, hace 40 años. Pero no era nada. Santo. ¿Ustedes son algo o no? Por eso el apóstol dice, examinaos a vosotros mismos. Amén. Probaos si estáis en la fe. Amén. Aleluya. Amén. ¿Y cómo es la prueba? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Porque yo puedo decir, no, ya me lavé la sangre, ya me circuncidé espiritualmente y soy cristiano y es tú, ya. Participo de la Santa Cena, soy cristiano, sí, solo que hay un problema. Que no hay victoria. Ajá. Y entonces al no haber victoria, no está antecedida la victoria por la circuncisión espiritual, lavado en la sangre del Cordero que pueda garantizar esa victoria. Supónganse que ustedes, no es verdad, pero supónganse que en el trabajo lo tienen como sinvergüenzas, tardistas, siempre llegan tarde, irresponsables. ¿Ustedes son cristianos? Pregunto, ¿son cristianos? Si no tienen frutos, ¿son cristianos? ¿No dice la Biblia que por los frutos los conoceréis? Amén. Sí, Señor. Así es. Es decir, que la victoria es la que evidencia que verdaderamente yo estoy reconciliado con Dios. Amén. Aleluya. Y no un aspecto de la vida, como lo dije al principio, porque tengo dinero, soy vencedor. No, porque puedo tener dinero y soy un sinvergüenza. Así es. Ajá. Aleluya. Es aquí donde nosotros, queridos hermanos, tenemos que examinarnos y pensar en realidad el nivel de victoria que tenemos y que ese nivel de victoria identifica nuestro relacionamiento o nuestro nivel de relación con Dios. ¿Han leído Juan? Digo, la epístola de Juan. Cuando dice, ¿cómo es que dice la Biblia? Dice, primera de Juan dice, que el que comete pecado no conoce a Dios. El que practica el pecado no conoce a Dios. Ajá. Y al no conocer a Dios, entonces comete pecado. Y entonces jamás la victoria está en sus manos. La frustración de la civilización humana es que ellos quieren alcanzar, igual que en los días de la Torre de Babel, alcanzar el cielo, pero por su esfuerzo. Y en lo que terminan es una confusión. En cambio, la vida del creyente que descansa en la fe de Cristo y en la sangre del Cordero alcanza el nivel de relación con Dios y por consiguiente la victoria que es reflejada en una vida de fruto extraordinario. Gloria, aleluya.
¿Qué tal andan de fruto ustedes? ¡Contesten pues! Aleluya. ¿O no van a contestar? ¿Cómo andan de fruto? Como dijo el hermano, son enojados. Son violentos. Santo. Si hay fruto, es entonces que hemos alcanzado la victoria. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y la victoria estuvo antecedida por el lanzarnos o el hacer alianza con Dios. En las palabras del libro de Job, le dijeron a Job, mal hecho por los amigos de Job, porque esos amigos de Job no sirven para nada. Pero le dijeron, aliánzate con Dios y por ello te vendrá paz. Yes. Eran puros fariseos, hablaban bien, pero vivían mal. Santo. Pero la verdad la estaban expresando. Aliánzate con Dios y por ello te vendrá paz. Yes. No hay manera, hermanos. Nosotros podemos dar 1000 vueltas al concepto cristiano, al concepto moral y todo. Pero si no hay una confrontación a la realidad de conocer al Señor y hacer una alianza con Él, de reconciliarnos con Dios por medio de la sangre de Cristo, los muros nunca caerán. Santo. Y no podremos tener el valor de subir y conquistar lo que Dios nos dio. Yes. Amén, amén. La última vez les voy a preguntar, Cristo vive. ¿tienen victoria? Amén. Aleluya. No sean mentirosos, pues. Pero vamos a vencer. No lo vamos a dejar. Gloria a Dios. Vamos a ganar la victoria. Aleluya. Somos vencedores en Cristo. Gloria a Dios. En Cristo somos más que vencedores. Y la victoria es una realidad. Porque hemos atravesado el proceso para la obtención de la victoria, de la firmeza y de la solidez y de la conquista. Amén. Gloria, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios esta tarde. Vamos a poner de pie, hermanos amados.